Buenos días, querida iglesia, qué gusto de verlos nuevamente. Miguelito, buenos días. Es el riesgo de sentarse en la primera fila. Qué gusto de verlos de nuevo. Gracias a todos por sus oraciones por nosotros. Mi esposa y yo hemos sobrevivido a un viaje de 12,000 kilómetros por tierra en el mismo carro por 7 semanas. Así que gracias a Dios realmente por la paciencia que Dios le dio a mi esposa para aguantarme todos esos kilómetros en el camino. Hemos visitado cerca de 8 iglesias, predicado en 6 iglesias y ayudado en 3 mudanzas durante esas 7 semanas. Así que ha sido un lindo tiempo poder acompañar a nuestras hijas en ese tiempo, a Camila, Miranda, Natalia, las 3 mudándose en diferentes etapas de su vida, pero sin duda muy agradecidos por ver cómo las chicas están saliendo adelante, cómo están comenzando a tomar buenas decisiones, y realmente como padre uno celebra eso y uno no toma ningún crédito por eso, ¿no? No es que uno haya hecho qué excelente trabajo hicimos. No, cometimos muchos errores, pero es lindo ver cómo la gracia de Dios se manifiesta sobre nuestros hijos y que Dios las está encontrando al igual que un día nos encontró a nosotros. Así que el mismo Dios que te encontró a ti es el mismo Dios que va a seguir encontrando también a tus hijos. Y realmente eso es algo que hemos celebrado mucho con Olguita durante este tiempo. Y también definitivamente este año ha sido un año para mí de mucha reflexión. Ya algunos que me conocen un poquito más saben que este año llegué a la base 5, ¿no? 50 años bien vividos, bien disfrutados, y bien reflexionados. Así que todo el 2022 para mí es un año de reflexión, ¿no? Es un hito, de alguna manera, donde uno comienza a mirar al pasado y comienza a mirar hacia el futuro y tratar de planificar un poco lo que se viene. Ahora, para mis amigos deportistas que ya están arriba de 50, no se sientan tan mal. Una de las cosas que a mí me preguntan los chicos más jóvenes en el mundo de las motos, que es mi mundo, es: oye, tío Julio, ¿cómo se siente llegar a 50? Yo le digo, realmente no es tan malo. Antes yo me sentía el más viejo cuando me comparaba con ustedes, que son los más jóvenes, pero ahora me comparo con los más viejos y me siento recontra joven. Así que me siento mucho mejor. Así que ya sabes, siempre busca a alguien mayor que tú y te vas a sentir bien, ¿ya? Y lo otro es que siento que a los 50 como que también comienza un proceso acelerado de sabiduría, ¿no? Al menos debería, uno ya comienza a conocerse un poquito más y también comienzas a tener un shot de realidad de alguna manera y comienzas a enfrentar algunas decepciones y frustraciones de que quizás la vida no fue todo lo que tú esperabas que iba a ser, ¿no? Y justamente yo siento que en este año el Señor Jesús me ha encontrado de una manera especial en uno de mis muchos intentos de caminar hacia Emaús, ¿ya? Y hoy quisiera yo un poquito hablarles de eso. Quisiera hablarles en primer lugar de qué significa caminar hacia Emaús. Quizás te puedas identificar con algunos elementos de ese mismo camino, pero también que puedas escuchar 3 preguntas profundamente transformadoras que Jesús, al igual que se la hizo a estos 2 discípulos que caminaban a Emaús, que siento que el Señor me las ha hecho a mí este año. Espero que al reflexionar en esas preguntas, quizás el Señor pueda también redireccionarte hacia el lugar donde Él te quiere tener, ¿ok? Así que vamos a comenzar leyendo. Estamos en Lucas capítulo 24, verso 13 al verso 16. ¿Qué significa caminar a Emaús? Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Lo primero que quiero que notes es que estos eventos ocurrieron después de la crucifixión, después de que Jesús había sido crucificado, murió. Muchos de los discípulos estaban en un tiempo de crisis. No solamente estos 2, sino que Pedro y muchos otros estaban totalmente desanimados, estaban totalmente desesperanzados, y no se les ocurrió otra cosa más que volver a la vida que ellos conocían antes de que Jesús los hubiera llamado.
Y comienzan a volver a sus vidas. Y probablemente estos dos discípulos estaban camino a Emaús, algunos dicen, porque probablemente ese era el lugar donde ellos vivían antes de ser llamados por Jesús. Ahora dice de que iban de Jerusalén hacia Emaús. Jerusalén de alguna manera representa lo que era el centro de la misión de Dios. Recuerda que la gran comisión comienza en Jerusalén, en Samaria, ¿no? Y llega hasta lo último de la tierra. Entonces, de alguna manera Jerusalén era el lugar donde Jesús quería que sus discípulos estuvieran. Era el lugar donde el Señor los había llamado, donde el Señor quería cumplir su misión a través de ellos. Es más, 40 días más tarde, cuando se va a aparecer por última vez Jesús resucitado con los discípulos, justo antes de ascender, ¿qué les dice? Quédense en Jerusalén. Ok, ahora sí se los digo clarito. Quédense en Jerusalén, porque desde Jerusalén voy a desarrollar el plan de redención. Desde Jerusalén ustedes van a ser enviados hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Sin embargo, estos dos discípulos, decepcionados, desilusionados, ¿qué es lo que hacen? Dejan Jerusalén y se van, ¿hacia dónde? Hacia Emaús. ¿Ok? Van caminando hacia Emaús, un camino de 11 kilómetros, más o menos. Y dice que, de alguna manera, así como entendemos que Jerusalén representaba el lugar donde el Señor quería que estuvieran los discípulos, ellos estaban caminando en dirección contraria. Y Emaús, fíjate, representa de alguna manera el camino del desencanto, el camino de la desilusión, el camino de la desesperanza, el camino de la frustración. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros mismos en ese camino como discípulos de Jesús? Ellos eran dos discípulos. Y aquí ocurren dos cosas muy importantes. En primer lugar, dice que Jesús los encontró en el camino. ¿Sabes? Cuando yo leía esto, realmente me hacía reflexionar en este Jesús que creemos que es un Jesús lleno de gracia, ¿verdad? Estos dos discípulos estaban caminando en dirección contraria a donde deberían estar. Estos dos discípulos no hicieron absolutamente nada para merecer que Jesús irrumpiera en su camino. Y mientras ellos están decepcionados en medio de una crisis de fe, Jesús toma la iniciativa y los encuentra en el mismo camino donde ellos estaban. Ahora, una de las cosas que me encanta es que Jesús no es como tú y Jesús no es como yo. Vincent, ¿cómo hubieras reaccionado tú si hubieras encontrado a estos dos discípulos que querías que se quedaran en Jerusalén y se están yendo en dirección contraria? Apareces y ¿qué les dices? Un jalón de orejas y, oye, regresa a donde te he llamado que estés. Sin embargo, Jesús no hace eso. Yo probablemente hubiera hecho lo mismo. Jesús no los avergüenza. Jesús no inmediatamente los confronta ni los hace sentir mal. Jesús los acompaña y camina con ellos en ese camino. Porque Él está más interesado en lo que está pasando en el corazón de los discípulos que en su ubicación geográfica o a dónde estaban yendo. Así que vamos a ver a lo largo de este mensaje del día de hoy cómo muchas veces Jesús nos encuentra a nosotros también en el camino. Ahora, otro dato interesante es que dice que ellos no pudieron reconocer a Jesús. Leí algunos comentarios, algunos dicen que quizás no lo reconocieron porque estaban caminando hacia Emaús, que estaba al oeste, y probablemente el sol se estaba poniendo y el sol los cegaba y no permitía que lo pudieran reconocer. Otros dicen que quizás era porque Jesús estaba usando una capucha y estaba medio tapado para que no lo vieran. El tema es que el mismo Señor no quiso ser reconocido. Ahora, un aporte personal, yo creo sinceramente que ellos no lo reconocieron porque en el fondo no tenían ninguna expectativa de que el Jesús resucitado se les apareciera. Ellos no esperaban que Jesús pudiera aparecer después de la crucifixión. Ellos no esperaban a Jesús. Ellos habían visto el poder de Jesús, las enseñanzas de Jesús, pero cuando ellos más lo necesitaban, no creían que Jesús pudiese aparecer en sus vidas. ¿Cuántas veces somos igual a eso? Tenemos esa misma actitud. Es a otros a que el Jesús alcanza en tiempos de dificultad.
Son otros matrimonios los que Jesús restaura, no el mío. Son a otros hijos los que el Señor vuelve a traer al hogar, no al mío. Ellos no esperaban que el Jesús resucitado apareciera en sus vidas. Y me encanta que Jesús aparece, irrumpe pacientemente y no da a conocer su identidad. Porque si hubiera dado a conocer su identidad, probablemente el comportamiento de ellos hubiera sido totalmente distinto, ¿no? Él quería ver realmente qué es lo que estaba pasando con ellos. Y le va a hacer 3 preguntas en el camino sin que ellos supieran quién era el que estaba allí. Mira la primera pregunta, verso del 13 al verso 16. Perdón, ese acabamos de leer. Verso 17 y verso 18. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú acaso el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Nota la primera pregunta que Jesús le hace. ¿Qué vienen discutiendo? ¿Cuál es ese conflicto interno con el que están luchando? ¿Qué cosa es aquello que los tiene tan desanimados, cabizbajos, pesimistas, desesperanzados, que están pasando esta crisis de fe? A propósito, una crisis de fe no es cuando uno duda de la existencia de Dios. Es cuando uno comienza a dudar de que Dios es capaz de hacer todo aquello que Él ha dicho que va a hacer. A veces nosotros decimos: no, yo creo en Dios, pero sinceramente no creo que Él vaya a cumplir todas sus promesas. Estos hombres estaban en medio de una crisis de fe. Y la primera pregunta es esa, ¿qué vienen discutiendo? ¿Qué es lo que está generando esa lucha interna que te está haciendo alejarte del llamado que Dios tiene para tu vida? Y es interesante, la respuesta de ellos no es una respuesta, digamos, tan amable, ¿no? ¿Acaso eres tú el único que no sabe realmente lo que está pasando aquí? Y es interesante que Dios muchas veces habla con palabras cortas, frases cortas y preguntas concretas. Dios es un Dios que hace preguntas, pero no hace preguntas porque Él necesita escuchar la respuesta. No hace preguntas porque Él necesita saber realmente lo que está pasando en ti. Dios sabe lo que está pasando en tu corazón antes que siquiera tú te hagas esa pregunta. Y la primera pregunta, dicha en mis propias palabras, es: ¿qué es lo que tanto te está molestando? ¿Qué es lo que tanto ruido te hace internamente que no te permite avanzar hacia todo aquello que yo he preparado para ti? Y la respuesta de ellos, nuevamente: ¿no eres tú acaso el único que no sabes qué cosa es lo que ha pasado? ¿No? Sabes, yo a principios de año, no sé si se los comenté, pero cuando les decía de que el Señor me ha encontrado a mí en este año en uno de mis múltiples intentos de caminar hacia Emaús, es porque también siento que empecé el año con una crisis de fe. Empecé el año comenzando de repente a dudar de que el Señor haría todo aquello que había prometido hacer. Vivimos 2 años muy difíciles. Hemos visto a muchos amigos perder sus trabajos, perder sus proyectos, otros tener que abandonar el país. Hemos visto a hermanos nuestros partir a la presencia del Señor, dejando familias. Momentos muy difíciles. Hemos orado como familia, hemos acompañado como familia, y era tan difícil a veces orar tanto por algo y ver que las respuestas no eran lo que nuestro corazón anhelaba. Muchos proyectos fueron frustrados durante estos 2 años. Y realmente me di cuenta que mi corazón se comenzó a cargar un poquito de pesimismo. Un pesimismo que no me impedía seguir avanzando, pero seguía avanzando no creyendo que Dios era capaz de restaurar todas las cosas como Él ha prometido hacer. Y en medio de ese camino de desencanto, en medio de ese camino de desesperanza, es donde el Señor me está encontrando otra vez este año y me está trayendo de regreso a casa. Ahora, es interesante que no solamente el Señor quiere
que nosotros podamos reconocer que hay algo con lo que estamos luchando, sino que podamos encontrar la raíz profunda de lo que está causando esa desilusión. Ahora yo te pregunto a ti, si el Señor se apareciera en tu camino hoy y te hiciera esa pregunta, ¿qué es lo que tanto te molesta? ¿Qué es lo que tan decepcionado te tiene que te está haciendo dudar de que Él es capaz de hacer todo aquello que ha dicho que va a hacer? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué cosa ha ocurrido en tu vida que quizás simplemente puso en pausa el proyecto que Dios tenía para ti? Los sueños que quizás Dios había puesto en tu corazón. Déjame decirte una cosa, que Jesús puede ver a través de tu dolor. Jesús puede ver a través de tus luchas. Él sabe lo que está pasando dentro de ti. La pregunta es, ¿tú lo sabes? ¿Has tenido el tiempo de parar y reflexionar en quizás qué es lo que Dios está tratando de hablarte y hacer en tu vida en este tiempo? ¿Qué es lo que te tiene tan enojado? Yo recuerdo cuando en mi propia experiencia en este camino, ¿cómo empieza esta pregunta? Yo estaba leyendo el Salmo 36, algunos de ustedes se los he comentado, y en medio de ese Salmo 36, sin saber de dónde venía tanto mi decepción y mi desesperanza, en uno de esos versículos, como que algo sobresale de ahí, dice, era como que el Señor me preguntara, Julio, ¿por qué estás tan enojado? Y mi respuesta fue, no estoy enojado. Así que seguí leyendo. Y era como que el Señor me llevaba de vuelta otra vez a esa misma pregunta. Julio, ¿por qué estás tan enojado? Señor, te he dicho que no estoy enojado. Y tú sabes que no hay nada que me enoje más que cuando alguien me dice que estoy enojado, cuando no estoy enojado, porque ahí sí me enojo. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Estás molesto? No, no estoy molesto. ¿Sabes? Conversaba un poco con mi esposa, con las chicas. Muchas veces yo recuerdo a lo largo de, mientras ellas iban creciendo, muchas veces ellos decían, yo no les creía que tenía un problema de enojo, ¿no? Y yo recuerdo, claro, cuando era chico, en medio de mis frustraciones, cuando no sabía cómo lidiar con mis emociones, era una persona que reaccionaba muy violentamente. Entonces, desde niño, cuando me frustraba, entraba a mi cuarto y comenzaba a romper todas las cosas que podía. De adolescente, cuando a veces también tenía un problema, simplemente iba y peleaba y tenía una respuesta violenta y explotaba con mi enojo. Por supuesto, cuando te haces cristiano, el Señor comienza a cambiar tu carácter, pero muchas veces el enojo a veces sigue ahí. Y claro, como uno tiene que dar un buen testimonio, entonces ya no rompo cosas, ya no exploto violentamente, exteriormente, pero sigo explotando internamente o implosionando. Y me di cuenta que aprendí a manejar mi frustración y mi enojo delante de la gente, pero interiormente era algo que me venía carcomiendo por dentro. Y cuando el Señor me pregunta, ¿por qué estás enojado? Me enojé más porque yo decía, no estoy enojado, acúsame de cualquier otra cosa, pero no de enojo. Ya ves, estás enojado, ¿no? Y cuando el Señor te apunta algo, Él no se equivoca. Me preocupé un poco cuando estaba leyendo Génesis hace unas cuantas semanas. Esa fue la misma pregunta que Dios le hizo a Caín. Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que te está mortificando tanto internamente? ¿Qué es lo que te ha detenido de seguir creyendo que el Señor es capaz de hacer todo aquello que dijo que iba a hacer en tu vida, en tu familia? Ahora, miramos la segunda pregunta. Lucas 24, del 19 al 21. ¿Qué es lo que ha pasado? Les pregunto. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras
y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiera a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Casi siempre cuando Jesús hace una pregunta adicional para profundizar. Recuerda que Jesús no te pregunta algo porque Él no sepa la respuesta. Él te pregunta algo porque quiere que tú articules lo que está pasando realmente dentro de ti. ¿Qué te molesta tanto? Y ahora la segunda pregunta es casi como preguntarle, ¿y por qué te molesta tanto? ¿Por qué esa situación que ocurrió en tu vida ha sido tan paralizante en tu vida? Y es interesante la respuesta de los discípulos. Ahora ellos van más profundo y en la respuesta prácticamente lo que le dicen, ¿sabes? La vida no ha resultado lo que nosotros esperábamos que fuera. Esperábamos un conquistador y todo lo que tuvimos fue a un simple hombre crucificado. Esperábamos a un rey, a un líder político que nos sacara de nuestra situación y todo lo que hemos recibido es a un profeta. Esperábamos a un león y todo lo que recibimos fue un cordero. Y es más, dejamos todo para seguir a este hombre, para vivir para él, y ahora ha muerto. Y el sueño se acabó. La vida no había resultado como ellos esperaban que fuera. Y cuando tú tienes un shock de esa magnitud, lo que tiendes a hacer es caminar hacia Emaús, lejos del lugar que Dios te había llamado, donde Él quería que estés. Es el camino de la decepción, de la desilusión, de las preguntas sin respuestas, de seguir creyendo en Dios, pero no todo acerca de lo que Él ha dicho. Comienzas a dudar muchas veces de sus promesas. Y es ahí donde Jesús toma la iniciativa y los encuentra. ¿Recuerdan cuando les dije que leía el Salmo 36 y la pregunta es ¿por qué estás tan enojado? La segunda pregunta del Señor era justamente eso, ¿y de dónde viene ese enojo? Y me di cuenta que ese enojo también venía de la frustración de que a mis 50 años mi vida no era todo lo que yo pensé que iba a ser cuando comencé a caminar con el Señor a los 23. No me estoy quejando para nada. Amo a mi esposa, amo a mis hijas, amo mi iglesia, amo absolutamente todo lo que el Señor me ha dado y es mucho más de lo que yo merezco. Pero a veces en nuestra carnalidad tenemos expectativas que muchas veces no se cumplen. Yo recuerdo una de las primeras cosas que me impulsó a querer hacerme cristiano fue la experiencia de un matrimonio dividido, una familia quebrantada, la soledad de un niño. Y yo decía, lo último que quiero es que mis propios hijos tengan que vivir la misma experiencia de quebranto que yo viví. Y cuando con Olguita nos enteramos que mi hija Camila iba a nacer, eso fue lo único que en ese momento me movió de una vida de egoísmo, una vida totalmente centrada en mí mismo, una vida que jamás se preocupaba por nadie más. Dije, lo único que quiero es que mis propios hijos no experimenten el mismo dolor que yo experimenté. Y me hablaron en ese momento del cristianismo y yo les confieso que no me hice cristiano porque entendí lo que Cristo había hecho por mí. Me hice cristiano simplemente porque quería tener la familia que yo nunca tuve cuando yo crecí. Y le doy gracias a Dios que Él caminó pacientemente conmigo a pesar de mi egoísmo, a pesar de decidir hacerme cristiano egocéntricamente. Él caminó conmigo hasta que fue cautivando y enamorando mi corazón. Y a los 50, sin pensarlo, hasta que el Señor realmente me hizo esta pregunta, yo decía, no tengo la familia perfecta que pensé que iba a tener. Mi relación con mis hijas no es lo que yo esperaba que iba a ser. Y le doy gracias a Dios que la sigue restaurando. Tengo una hija de 27, una de 23 y una de 21. Y no sabes cómo voy celebrando, cómo el Señor nos permite curar las heridas de nuestras propias relaciones cuando ellas eran chicas. Pero sin duda yo esperaba quizás una familia más perfecta de la que tengo.
Cuando yo dejé el mundo de las motos, de las carreras, de la escuela de motocross, de la empresa, dentro de mí, en mi lenguaje religioso y carnal, dije, voy a dejar todo eso para dedicarme al ministerio. Y yo esperaba que yo iba a hacer mi parte y que el Señor iba a hacer la suya. Yo esperaba que Él me iba a dar la familia perfecta y yo esperaba que Él me iba a dar un ministerio de gran influencia y una gran iglesia y tantos sueños carnales, personales que el Señor nunca me había prometido. Como lo dije alguna vez, no es que me queje de ustedes, estoy feliz con nuestra iglesita. Pero algo dentro de mí pensó en algún momento que vamos a tener una mega iglesia, ¿no? Pero no, el Señor tenía otros planes. Pero es solamente una manera de darte un ejemplo de cuántas veces tenemos esta idea distorsionada de lo que pensamos que Dios iba a hacer en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Y muchas veces conforme pasan los años y no recibimos lo que esperábamos, que pensábamos que iba a suceder, nos decepcionamos y dejamos de creer. Vemos tanta decepción, desilusión, tanto abuso y dejamos de creer tantas veces de que hay esperanza. ¿Vale realmente la pena seguir a Jesús con el mismo compromiso que lo hice cuando lo conocí? ¿Vale la pena involucrarme a querer seguir construyendo el reino de Dios en la iglesia y fuera de ella? Y poco a poco nuestra fe se fue entibiando. No dejamos de creer, pero tampoco seguimos creyendo de que el Señor es capaz de aparecer poderosa y milagrosamente en nuestra vida y en la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Esa es una crisis de fe. Y estos dos discípulos que estaban caminando hacia Emaús estaban caminando en medio de esa crisis de fe. ¿Qué de ti? ¿Cómo ha resultado la vida para ti? Una de las cosas que me gusta cuando me siento con un psicólogo, consejero, cristiano, es que a veces los hombres más que las mujeres tienen problemas para expresar los sentimientos que tienen, ¿no? Entonces te ponen la rueda de las emociones, ¿no, Carmela? ¿Cómo te sientes? No sé. Te ponen la rueda, ¿no? Me siento esperanzado, me siento apenado, ¿no? ¿Han conocido esa rueda? Hoy día es terapia gratis, chicos. El Señor ¿qué está pasando ahí adentro? No te vayas sin responder esa pregunta. ¿Qué cosa, en qué momento paralizó tu confianza en que el Señor cumpliría todo aquello que Él prometió que iba a hacer en tu vida? Y me encanta recordar esta verdad. Jesús puede manejar tus desencantos y tus frustraciones, aunque sean incorrectos. Casi siempre cuando alguien pasa por un tiempo de crisis de fe, las cosas que salen de los labios de uno no son teológicamente correctas, ni son conforme al diseño y al plan de Dios. Mira a través de Génesis, toda la Biblia, vas a encontrar una constante: crisis de fe en medio de todos los hombres que el Señor llamó para seguirles. Todos, absolutamente todos. No hubo ninguno que no haya atravesado por una crisis de fe. Es más, yo diría, si no tienes una crisis de fe, quizás deberías preocuparte un poquito. Crisis de fe, más convicción de la palabra de Dios y el Señor interviniendo en medio de esa crisis, resulta en una fe fortalecida y mucho, mucho más relevante. Necesitamos atravesar esas crisis de fe. Por eso yo le decía que el Señor me encontró en uno de mis muchos intentos de caminar hacia Emaús, porque no ha sido la primera vez. A lo largo de 20 y pico de años siguiendo a Jesús, muchas veces he estado en ese camino, pero ¿sabes qué? Hay esperanza, porque no importa cuántas veces vayas en ese rumbo, Jesús va a ir tras de ti para traerte de regreso donde debes estar. Él no se cansa. Él no se cansa. Y me encanta, veamos el verso 25 al 27, en la tercera pregunta, que va a ser totalmente reveladora para ellos. ¿Qué torpes son ustedes? Acá viene la primera palabra un poquito dura de parte de Jesús, ¿no? Pero ellos todavía no saben que es Jesús. Y le dice, ¿qué torpes son ustedes?
Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Fíjate, acá viene la confrontación y les dice: qué lentos son ustedes para creer. Y acá viene de nuevo la comprobación de que estos hombres estaban yendo hacia Emaús en medio de una crisis de fe. Qué tardos que son para creer, qué lentos que son para creer. Fíjate, estos hombres habían visto el poder de Jesús, habían visto los milagros de Jesús, habían escuchado las enseñanzas de Jesús, pero de alguna manera reflejan en algo a nuestra cultura de redes sociales, ¿no? A todos los chicos que están en Instagram, Facebook, normalmente tú ves algo y ¿qué le pones? ¿Like? No hay dislikes, ¿no? ¿Hay dislike también, no? Bueno, pero me gusta. Si no le pones me gusta es porque no te gusta, ¿no? Pero tú escoges qué te gusta y qué no te gusta. Y a veces nos acercamos a Dios como si fuera una red social. Voy a leer la Biblia, me voy a acercar a Dios y lo que me gusta le doy like. Y a lo que no me gusta, me incomoda, no me conviene, simplemente lo paso por alto. Creo que tú eres capaz de hacer esto, pero no creo que eres capaz de hacer esto que has dicho que vas a hacer. Y no nos podemos acercar a Dios con esa actitud. Es interesante cómo a veces decimos creer que Jesús es capaz de salvar al mundo, pero no es capaz de salvarme a mí. Decimos y creemos que Jesús puede amar al mundo, pero realmente no puede amarme a mí. Yo realmente sé cómo soy, no creo que el Señor me pueda amar a mí. Creo que Él puede restaurar la vida de otros, pero no la mía. Creo que Él puede restaurar otros matrimonios, pero no el mío. Creo que Él puede obrar poderosamente en la vida de otros, pero no en la mía. Decimos creer que Él es soberano. Yo creo que tú tienes todo el poder para hacer todo lo que tú quieras y terminamos de orar y vamos y manipulamos para tratar de conseguir las cosas solamente por si acaso el Señor no vaya a hacer lo que dijo que iba a hacer. Decimos, tú eres soberano y con la otra mano estamos simplemente nosotros tratando de manipularlo todo. Decimos por un lado, tú eres suficiente, tú eres todo lo que necesito y luego vamos corriendo a encontrar cualquier ídolo barato que pueda sustituir lo que el Señor no nos pueda dar. ¿Y sabes qué? Lo que hace Jesús en ese momento, Él le va a cambiar no la situación de lo que había pasado, pero va a transformar su desesperanza, cambiándole los lentes por medio de los cuales ellos estaban interpretando todo este desencanto y toda esa desilusión. De alguna manera me gusta la figura de los lentes porque es casi la cosmovisión. Este es un buen símbolo de la cosmovisión. Pasa un evento, tú te pones unos lentes e interpretas el evento de acuerdo a los lentes que tienes puestos. Los lentes que tenían puestos los discípulos les decían de que el Señor no había cumplido con su parte del trato. Él no era capaz de resucitar. Él no iba a hacer que les había tocado una mala vida porque los planes que ellos tenían no habían salido como ellos esperaban. Y el Señor, con las dos últimas cosas que le va a decir en el camino, es como si le quitara los lentes y les pusiera unos nuevos lentes. El problema de ustedes es un problema de visión, de cosmovisión, de entender el sufrimiento, la decepción desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. Y lo primero que les va a decir, acá vienen las dos grandes verdades que va a ser el cambio radical en medio de ese camino de Emaús. Y lo primero que le va a decir es, ¿no saben ustedes acaso que el sufrimiento precede a la gloria? ¿Por qué se sorprenden como que este sufrimiento es algo que no debería ocurrir? ¿Por qué tienes esta idea de que el sufrimiento, si el Señor está contigo, no debería ser parte de tu vida? El sufrimiento precede la gloria. Ese es un principio. En el reino de Dios, es el reino upside down. ¿Cómo se dice upside down? Patas arriba. Está bien, Matías, gracias.
Es el reino patas arriba, donde muchas veces para nacer primero hay que morir. Para ganar hay que perder. Para llegar al cielo hay que vivir en el suelo. ¿Qué te ha hecho pensar que cuando tú vienes y le entregas tu vida al Señor, esa realidad va a cambiar? Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo debajo del cielo. Amigos, no estamos en el cielo. Estamos en el suelo de la tierra, debajo del cielo. Y debajo del cielo hay tiempo para todo. Hay tiempo para empezar proyectos y ver proyectos terminar. Hay tiempo para reír a carcajadas y llorar profundamente. Hay tiempo para celebrar nacimientos y llorar muertes. No estamos en el cielo todavía, estamos debajo del cielo. Y todavía tenemos que navegar por este valle de lágrimas, donde el Señor en su gracia nos regalará pequeños destellos de gloria para disfrutar. No todo es lágrima. Nos da un pequeño adelanto de lo que nos espera. Pero recuerda, el sufrimiento precede la gloria. Eso es teología del sufrimiento. ¿Cómo interpretar el sufrimiento con los ojos de Dios? Esta historia no es el final de tu historia. Y no te quiero vender una esperanza falsa de decir, en esta vida vas a encontrar todo lo que tu alma anhela. Quizás sí, quizás no, pero la promesa de Dios es que Él está preparando un lugar donde Él llenará esos anhelos legítimos de tu corazón por siempre y para siempre. Pero es importante que sepas que el sufrimiento precede la gloria. Y lo segundo que hace Jesús en el camino, sin que ellos todavía lo reconozcan, dice que Él comenzó desde Moisés. Pasó por los profetas y le dio una clase bíblica que BSF se quedó chiquito. En un ratito, en ese caminar de 11 kilómetros, les explicó la historia de la Biblia completa hasta Jesús. ¿Y qué cosa les enseñó? ¿Acaso ustedes no se han dado cuenta que toda la historia es acerca de mí? ¿Quién es el personaje central de la Biblia? Jesús. ¿Quién es el personaje central de la vida? Es Jesús. No eres tú. No soy yo. Es Él. La vida no se trata tanto de ti, se trata acerca de Él. Dios no te ha puesto en esta vida para que construyas tu reino, sino para construir Él su reino. Él no te ha puesto aquí para que busques tu gloria, sino para buscar su gloria. El personaje central de la historia es Jesús. No es Miguel, no es Matías, no es Claudia. No soy yo. No es Juan Carlos, no es Vincent. Ustedes no son el personaje central de la historia. Si fuéramos el personaje central de la historia, entonces ese sufrimiento que nos toca abrazar y esa desilusión, wow, nos destroza. Pero si el centro de la historia es Jesús, entonces Él es capaz de tomar lo que sea que tú tengas que enfrentar para glorificar su nombre. La vida no se trata de que tú y yo necesariamente seamos felices. Y cuando digo eso, no digo de que el Señor no le gusta la felicidad. Él quiere que seas feliz. Y por eso nos da pequeños adelantos de felicidad. Pero es una felicidad limitada, que apunta a una felicidad permanente el día que Él regrese. El fin de esta vida es que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Y si para eso tienes que pasar por lo que te ha tocado pasar, entonces bienvenido sea. Bienvenido sea. Y entonces, ¿sabes qué? En ese momento dice que llegaron a una casa. Esa parte no la han leído, pero si quieren léenla ustedes después. Y me encanta porque Jesús se hace loco. Ellos entran a la casita y van a entrar a la casa y Jesús sigue caminando.
Y ellos le dicen, un ratito, no te vayas, entra mejor y quédate a comer con nosotros. Dice que Jesús se sentó, ellos todavía no sabían quién era, y en eso dice que partió el pan y dio gracias a Dios. Y en el momento que partió el pan, dice que ellos lo reconocieron. ¿Y saben qué pasó cuando lo reconocieron? Que Jesús resucitado había aparecido en su camino, aunque ellos no lo merecían, aunque ellos no lo buscaban ni lo esperaban. ¿Sabes qué hizo Jesús? ¿Saben? Desapareció. Bueno, ya saben que yo soy. Desapareció. ¿Y sabes qué hicieron los discípulos? Ni siquiera se quedaron ahí esa noche. Ni siquiera llegaron a Emaús. Dice que inmediatamente se pusieron de pie y regresaron a Jerusalén, al lugar donde nunca debieron dejar. Y sabes, cuando Jesús irrumpe en tu camino de desesperanza y de desilusión, nunca te deja igual. Él quiere llevarte de regreso a ese llamado que puso en tu corazón, a esa pasión que te hizo caminar con Él desde el principio. Y de eso se trata este mensaje. Este año 2022 para mí va a ser inolvidable, porque el Señor Jesús me encontró en uno de mis muchos viajes a Emaús. Mis circunstancias no han cambiado, pero mi interpretación de la frustración ha cambiado. Y tengo esperanza porque Él está conmigo. Mientras preparaba este mensaje, pensaba en muchos de ustedes. Muchos de aquellos amigos y amigas que han perdido mucho. No tenemos palabras para explicar ese dolor. No hay palabras sencillas para decirles, está bien. No está bien. Pero recuerda que a pesar de tu dolor, Jesús sigue siendo el Señor de la historia. Y Él te va a acompañar. Él va a estar contigo. Él está preparando un lugar para nosotros. Así que recuerda, quizás hoy tú te sientas de alguna manera identificado con este camino. Hoy es un buen tiempo para irnos de aquí, no cabizbajos y entristecidos, como los discípulos se iban de Jerusalén. Hoy es un buen día para que el Señor levante nuestra cabeza y confiemos en Él. Hoy día tenemos la oportunidad de participar en la Santa Cena. Y la Santa Cena fue justamente ese momento glorioso. Bueno, no era necesariamente la Santa Cena la que Jesús tuvo con estos dos, pero Él dice que Él partió el pan con ellos. Y fue un momento totalmente transformador. Y sabes, hoy al participar de la cena, estoy seguro que puede ser un momento transformador para ti. Jesús te quiere encontrar en el camino. Vamos a orar y luego quiero pedirles que las personas que van a servir los elementos puedan pasar. Y los de este lado pueden pasar a servirse de esta mesa, los de este lado a esa mesa. Vamos a orar un momento. Padre, te damos las gracias nuevamente por tu amor, por tu misericordia,